Es viernes y es tiempo de Cuestión Ambiental. Hasta las 12 con Laura Rocha. Cuestión Ambiental, un programa para intentar entender el mundo y su entorno. ¿Te sumás? Buenos días, aquí estamos, un nuevo programa de Cuestión Ambiental para acompañarlos hasta las 12. Está horrible, llueve, así que ¿qué plan mejor que escucharnos a nosotros, ¿no es cierto, Priscila Martínez? Obvio, hola Lau, ¿cómo estás? Buen día si se puede decir realmente. Esto es un asco, yo ya estoy podrida. Hay gente que me dice, el otoño nunca te falla, siempre está lindo. ¿Qué es esto? Pura lluvia, vamos a estar hablando seguramente de esto. ¿Por qué tanta lluvia? Alerta amarillo tenemos en la ciudad de Buenos Aires por tormenta. Recordemos que ya en esta última hora que queda sigue vigente la alerta por tormentas fuertes y ya en la tarde hablamos de tormentas aisladas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21 grados es lo que se espera. Ahora tenemos 18,6, humedad del 93% y atención porque la visibilidad está reducida tan solo a 6 kilómetros, así que por favor manejar con precaución. Manejar con cuidado, sí. Y bueno, porque hoy, Prisi, tenemos un programón, porque además tenemos una invitada muy especial. La verdad que es un honor que esté compartiendo el tiempo con nosotros aquí en el estudio, pero lo voy a dejar un poquito en incógnita porque primero, como siempre, les voy a contar lo que para mí fue la noticia de la semana. Esta semana se conoció un nuevo reporte científico que se llama Lancet Countdown, de estas cosas, de los reportes esos que tienen nombre en inglés, sí. Pero bueno, tiene que ver con esta cosa de la cuenta regresiva, ¿no? Y es un informe muy interesante porque lo que hace es usar parámetros de la salud mezclados con, por ejemplo, cambio climático y otras cuestiones. Y lo muy interesante también es que específicamente se dedica a América Latina. Antes este reporte, hasta este año, era solamente de América del Sur, pero sin embargo ahora es de América Latina porque ha incorporado América Central. Nosotros muchas veces nos olvidamos que América Central y el Caribe también son nuestra región. Y bueno, y les cuento que la verdad es que los hallazgos son... ¿Cómo los podría calificar? A ver... No sé. A ver, dejo que los califiquen ustedes. Okay. O vos, Prisi, te desafío. Ay, qué miedo. Mira, la primera cosa, dato que te voy a tirar. América Latina registró 140% más de muertes en 20 años por el calor. Tremendo. Es una locura. Es una locura e inclusive, pensemos además, porque nosotros hemos hablado de esto justamente en el programa pasado, sí, que todavía falta muchísimo para poder hacer bien esos registros, ¿no? O sea, cuando hablamos también de inteligencia artificial el otro día, digamos, la verdad es que nosotros venimos un poco flojitos de datos y esos datos son absolutamente necesarios para poder construir estos modelos tanto predictivos como... Bueno, esto que ya pasó, digamos, porque es un análisis pasado, y la verdad es que es bastante complejo. Pero esa no es solamente la digamos, uno de las conclusiones, de los datos que saca este reporte. Por ejemplo, el informe dice que en 2022, o sea, obviamente como es un reporte hecho, tiene datos hasta 2022, ¿no? Veamos. La población estuvo expuesta a temperaturas ambientales en promedio, o sea, esto es en promedio. Hay algunos que tuvieron más, otros que tuvieron menos. 38 décimas de grado más altas que en el periodo 86-2005. O sea, para nuestros oyentes que, por ejemplo, no habían nacido en el 86 o que estábamos festejando el Mundial, bueno, ahora resulta que en América Latina en general, y a pesar de que se estaba viviendo el fenómeno La Niña, por ejemplo, que podía ser que hiciera que esa tendencia térmica pudiera variar, bueno, sin embargo, 0,38 en promedio. Ahora, cuando vamos por país, agárrate. El primero es Paraguay. Quedó Paraguay. Sí. Paraguay tuvo un aumento promedio de 1,9 grados centígrados. Muchísimo. Casi 2 grados. Es
tremendo. O sea, pensemos, le contamos a los oyentes que el Acuerdo de París, ese acuerdo que firmaron 197 países para decir, por favor, tenemos que tomar acciones para frenar el aumento promedio global de la temperatura en 1,5 grados, si ya estamos viendo que en Paraguay solamente, digamos, tuvo el registro más extremo de nuestra región, bueno, la verdad es que es una alerta. Tenemos ahí una red flag. Después le seguimos nosotros. Argentina, mira, le casi seguimos que nosotros. Somos primeros. Sí, estamos un poquito más lejos, pero igual es una barbaridad. Argentina registró 1,2 grados centígrados. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos del aumento promedio en Cava, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires el aumento promedio fue de 1 grado centígrado, el promedio, pero las temperaturas mínimas promedio, ¿se acuerdan? Que hablamos del dengue, que hablamos, digamos, de toda la situación que genera esa variabilidad, eran de 1,7 grados, o sea que las temperaturas mínimas sí aumentaron muchísimo más. Y después le sigue Uruguay con casi 1 grado, porque es 0,9 décimas de grado. La verdad es que es muy impresionante. Y bueno, y cuando hablamos de la mortalidad, ahí también es muy importante, porque esto que tratamos siempre en este programa de relacionar, ¿no? Que la crisis climática afecta a los más pobres, a los que menos recursos tienen, como todo, ¿no? Como siempre, la guerra afecta a los más pobres, digamos, todos los problemas siempre afectan a los más pobres, bueno, la crisis climática también, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? La mortalidad en los países en donde, por ejemplo, la atención sanitaria es más deficitaria o tienen mayores problemas o menos acceso, por ejemplo, a la salud pública, como esperemos que nuestro país pueda seguir teniendo, realmente también han mostrado los índices de mortalidad relacionadas con el calor más altos. Entonces, en ese ranking, si tenemos que hacer un ranking, está Ecuador, que tiene y registra el mayor aumento, y te lo digo, y está sentada, Prisi. 339% de aumento. Es una locura, es escalofriante los datos. Ya lo voy titulando así, te juro. Ahí tuvimos la calificación. Da miedo. Bueno, acordate que nosotros dijimos que como que era el promedio era 140%, ¿no? Bueno, 339, Ecuador, El Salvador, 230%. Sabemos que El Salvador, además de que, bueno, toda la crisis lamentablemente política, de seguridad que ha tenido, bueno, 230%. Honduras, que también comparte problemática, 204%, y Guatemala, 202%. Fíjate que lamentablemente, o sea, excepto Ecuador, son todos países de América Central que antes no medía este reporte y ahora mide. Y bueno, y en el Cono Sur, bueno, no voy a decir Cono Sur porque en realidad primero voy a decir México, que está en América del Norte, pero que también nosotros consideramos que es América Latina. En México aumentó 67%, en Argentina 59%, o sea, casi 60%. O sea que también es elevado, y en Uruguay el 27%. La verdad es que una de las cosas que siempre decimos es, bueno, ¿qué nos dice esto? ¿De qué se trata? Bueno, acá también tenemos que empezar a visualizar cuál es nuestra relación, no solo con la naturaleza, sino también de qué manera nosotros, sobre todo las personas que vivimos en ciudades, América Latina es una región profundamente urbana. La verdad es que la población rural es bastante baja, entonces claramente nos tenemos que acostumbrar a estos fenómenos, y sabemos todos que las ciudades además potencian los efectos de la crisis climática por ese efecto que se llama isla de calor. Entonces, bueno, nada, ya mismo hay que trabajar en protocolos de riesgo, en adaptación, en adaptarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos porque, bueno, claramente es una realidad, está pasando, y acá estamos mostrando un reporte en donde se muestra cómo afecta a la salud. Entonces, cuando decimos o cuando se dice, bueno, pero con los problemas que tenemos, digo, no voy a decir Argentina para... En El Salvador, en Guatemala, en Ecuador, con los problemas económicos que tenemos y qué sé yo, Ecuador con la dolarización. Sí, señores, pero 338% les aumentaron la cantidad de muertes por el calor. Hay que hacer algo. ¿Eso no es urgente? Digo, me parece que tenemos que empezar a analizarlo así. Yo espero que los gobiernos reciban este reporte, sobre todo, no como una cosa de reprenderlos, sino como una cuestión de tomar estos datos, porque estos datos son los que deberían diseñar las políticas públicas para poder enfrentar el desafío, ¿no? El desafío de ver, bueno, ¿qué hacemos de acá para
para adelante. Claro. Empecemos a bajar estos números. Siempre cuando se habla, por ejemplo, de mortalidad infantil, que lamentablemente nosotros hemos tenido en Argentina nuestro pico allá con la crisis de 2001, bueno, pero ¿para qué sirven esos números? Esos números sirven para decir, bueno, a partir de ahora tenemos que revertir esta cifra, tenemos que cambiar esto que pasa. Entonces, bueno, es muy bienvenido este reporte, es muy interesante. Pueden buscarlo, hay varias notas, se llama, como les decía, Lancet Countdown Latinoamérica. Hay una versión en español, así que se puede leer, se los recomiendo. Hay una muy buena nota en El País de María Mónica Monsalve, en donde que titula El calor mata, América Latina registró un 140% más de muertes por esta causa en 20 años. Si quieren la googlean, la buscan, y ahí van a tener un link también al reporte. Así que bueno, quería destacar esto antes de empezar con el lujo que tenemos del programa de hoy, porque además nuestra invitada también seguramente va a poder comentar sobre este reporte, pero me parece que aunque no haya tenido tanta publicidad, la verdad es que es uno de esos informes que va a marcar un punto de inflexión, Para mí va a marcar un punto de inflexión. Sí, ojalá sí sea, que se tomen políticas a corto, mediano, largo plazo, pero que lo hagan, que entiendan que estos reportes son para eso, no para contarle a la gente y listo, ya está, mira lo que pasó. Exactamente. No quede en eso. Exactamente así. Y vamos a recordar una cosa, que el corto, el mediano y el largo plazo se planifican en el mismo momento. Claro que sí. Le recordamos a nuestros oyentes que tienen vías de comunicación, dejan su mensajito para nosotros en el 11 51 52 1047. Ese es nuestro WhatsApp, 11 51 52 1047. En redes sociales +, 1047, y a través de la aplicación disponible ya para descargar a través de tu celu, de tu tablet, con el signo más 104.7. 11 51 52 1047. Cuestión ambiental, un viernes distinto. Está en nuestra página web disponible también para que nos puedas escuchar y nos puedas ver en el estudio de Más 1047. La buscas muy fácil, www.más1047.com.ar. Hasta las 12 del mediodía. Esto es Cuestión Ambiental por Más 1047. Gracias, Priscila. Y bueno, ahora llegó el momento. Ay, sí. Ya se va lo enigmático, llegó el gran momento. Me voy a tomar un minutito, porque la verdad es que la persona que nos visita tiene un currículum excepcional, y entonces voy a mencionar varias de las cosas, porque además no son todas, por supuesto, pero varias de las cosas que ella ha hecho a lo largo de su vida profesional y que sigue haciendo, porque nos visita nada más y nada menos que Carolina Vera. Carolina Vera es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es profesora emérita de la UBA, también es investigadora principal del CONICET y el CIMA, investiga, dirige proyectos y estudiantes en variabilidad y cambio climático y sus impactos, con gran colaboración internacional. Fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, fue vicepresidenta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Chicos, una argentina vicepresidenta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, además mujer. Actualmente es co-coordinadora del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica e integrante del Consejo Científico del International Center for Theoretical Physics. Y Carolina fue distinguida además con muchos premios, pero los dos que voy a mencionar ahora son el premio Cleveland Ave de la prestigiosa Asociación Meteorológica de Estados Unidos. Es la primera vez que una asociación por fuera de Estados Unidos, digamos, es premiada, o sea que es impresionante, y por supuesto además, como debería ser, también fue premio Conex Platino 2023. Bueno, larguísimo, Caro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor para mí que estés acá en el estudio. No, buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues, me da un poco de pudor, pero bueno, ojalá contribuya también a mostrar, ¿no?, lo que la ciencia argentina me ha permitido, ¿no?, ya que toda mi carrera la hice en la universidad pública. Fui docente 38 años en la universidad pública, yo entré segunda profesora titular, así que ese 90% se debe a eso.
Bueno, eso es buenísimo lo que estás diciendo, especialmente en este momento en donde, bueno, parecía que al menos peligraban los fondos, ¿no?, para las instituciones universitarias públicas, no solamente la Universidad de Buenos Aires, sino otras instituciones como incluso las que vos estás trabajando y colaborando en este momento, porque, bueno, la verdad es que es así, es así. No, hay una decisión política del gobierno nacional actual de un desprecio, vamos a decir, por la generación de conocimiento, por el rol del sector público, ¿no?, en la educación, en la investigación y su vinculación a resolver los grandes problemas de nuestra sociedad, de nuestra población, porque no se ha hablado mucho de que lo que no toma el sector privado no sirve, pero hay que darlo vuelta y decir el sector privado no puede todo. Necesita un sector público fuerte, como hay muchos países, inclusive de los más capitalistas del mundo. Sí, bueno, absolutamente. Además, bueno, vos tenés una gran experiencia trabajando, por ejemplo, con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un organismo internacional, el cual reúne a cientos de científicos, y yo creo que de todos los científicos argentinos, no sé si me equivoco, pero 99% debe pertenecer a instituciones públicas. Sí, de las ciencias de la meteorología, atmósfera, solo se puede estudiar en Argentina en 3 universidades públicas nacionales: Buenos Aires, La Plata y Comechingones. Y oceanografía, por ejemplo, oceanografía física, lo mismo, ¿no? Entonces, hoy está en juego generaciones de graduados en meteorología, atmósfera, oceanografía, ¿no?, que son fundamentales para seguir entendiendo y describiendo, ahora no si va a haber un cambio climático, porque como vos bien mostraste en la cuenta regresiva que nos presenta Lancet, el cambio climático ya es un hecho. Entonces necesitamos saber cuánto ha cambiado, cuánto va a impactar, ¿no?, para justamente apuntalar esas políticas que esperamos sean públicas, ¿no?, motorizadas por los distintos niveles de gobierno, ¿no? Sí, absolutamente. Yo te quería preguntar justamente con eso de que vos decís, bueno, ya vemos que es una realidad, pero bueno, vos venís trabajando hace muchos años en todo lo que son los escenarios, por supuesto desde la parte técnica, y es la pregunta como, ¿los investigadores también están sorprendidos de cómo se han cumplido los escenarios que ustedes proyectaron, no sé, en los 90? No sorprendidos, hay como un debate, ¿no? Porque hay algunos investigadores de Europa principalmente que están criticando, ¿no?, esto de que vino más rápido de lo que apuntalábamos. Me parece que eso es una sutileza. Yo me atrevo a decir que es el pronóstico que la comunidad climática ha realizado con mayor precisión de toda la historia, ¿no? Porque no olvidemos que allá esto empezó y me voy al siglo XIX. Hubo un sueco que agarró un lápiz y un papel y empezó a ver las ecuaciones. Había también una investigadora, me acuerdo el nombre, Eunice, ahora no me sale el apellido, una vergüenza, ya en Inglaterra. Entre los dos mostraron que si por alguna razón, por ejemplo las actividades humanas, se incrementaban los gases de efecto invernadero, la temperatura iba a aumentar. Siglo XIX. En los 60 se empezó a medir el dióxido de carbono gracias a una estación del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que debo decir 100% público. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, podemos hablar de eso, 100% público. Empezó a medir el aumento de los gases de efecto invernadero y vio que aumentaba en los 60. En los 80 ya teníamos computadoras, dijimos, bueno, a ver, comprobemos esto, efectivamente va a aumentar la temperatura, y ahí salieron las primeras proyecciones, que eso dio lugar al premio Nobel hace unos años de Manabe, ¿no? Donde se afirmó que la temperatura iba a aumentar, y con bastante precisión a nivel global, y ahí fue lo que se presentó en las Naciones Unidas y dio lugar a los paneles panel intergubernamental de cambio climático a fines de los 80, y de ese momento la comunidad científica sigue refinando ese pronóstico, vamos a decir, con distintos detalle, podemos hablar de eso, pero no es algo que nos sorprenda para nada, y lamentablemente ya es un hecho, ¿no? No debiéramos haber llegado a estos niveles con tanta información.
Hay una cosa que hoy cuando presentaba los números de Lancet yo decía, bueno, esto puede llegar a ser un punto de inflexión en términos de la información que ha recabado, y a mí me pareció por ahí, yo estoy equivocada, pero vos me dirás que sos la experta, y además porque me gustaría como explicarlo, que uno de los puntos de inflexión también a la hora de poder, digamos, dimensionar las cuestiones que tienen que ver con el aumento de temperatura fue cuando la comunidad científica internacional realizó el reporte de 1.5. O sea, ¿por qué el límite, ese límite famoso del Acuerdo de París, esto que yo digo, y cuando conté las cifras de aumento promedio global de la temperatura, ¿por qué 1.5 es el límite planetario? Esto que vos bien mencionás, la apropiación, vamos a decir, política, social, de el nivel de 1.5 de nivel de calentamiento global por encima de los valores normales, surgió justamente alrededor de la fecha del Acuerdo de París, ¿no? Eso se identificó en un reporte del IPCC de su quinto ciclo, donde nosotros vamos mostrando, ¿no?, cómo se van incrementando principalmente la ocurrencia y frecuencia, la frecuencia e intensidad de eventos extremos, de temperatura y de lluvia. Entonces se ve, esto varía mucho en función de la región, ¿no? Pero con 1 grado vos ya tenés un aumento con respecto a los valores normales de esos eventos extremos, pero si no mal no me recuerdo, pero yo no retengo cifras a pesar de trabajar con números, creo que alrededor de que se quintuplican con 1.5, se van a 8 veces más intensos y más frecuentes con un nivel de 2. Entonces, como que se concluyó de que mantenerse por debajo del nivel de 1.5 estaríamos más del lado seguro de la vida de este planeta, ¿no? Pero es relativo porque, como vos bien mostraste, ese 1.5 es un promedio global. En algunas regiones puede ser 2, en otras regiones puede ser 1, ¿no? Porque se combina la variabilidad natural del clima con este cambio climático producido por las actividades humanas. Y cuando, por ejemplo, si los oyentes ahora se preguntan, bueno, pero todas esas cosas científicas, ¿cómo me influyen a mí? Yo no llego a fin de mes, tengo que pagar la luz que me llegó como 30.000 pesos. O sea, ¿por qué tengo que escuchar? Y la radio toma tiempo para explicar estas cosas. La respuesta es, nos hace la vida más difícil, mucho más difícil. Todo es más difícil con el cambio climático. Cuando vos decís las temperaturas mínimas son las que presentan las mayores tendencias. Esa es una evidencia clara del cambio global. Eso significa que en verano ya no tenemos noches frescas, ¿no? Y aún tiene que haber un fenómeno de la variabilidad natural, como puede ser un fenómeno del Niño, que haga bajar la temperatura en el verano por debajo de los 24 grados. Si no hay un Niño, yo creo que no bajaría por debajo de los 24 grados. Es decir, que ya estaríamos estoy hablando de la Argentina, ¿no? Del centro-este de la Argentina, ya tendríamos esas noches tropicales, ¿no? Que es mayor uso de energético, más malestar, ¿no? Eso ya vino para quedarse. El incremento de las enfermedades transmitidas por vectores. Esto también es otro pronóstico, no es algo que nos trae por sorpresa. El efecto de los eventos intensos de lluvia, que también son producto del incremento de cambio climático. Este verano, ¿cuántos desastres hemos tenido en forma generalizada al mismo tiempo o con días de diferencia en distintos lugares del país? Todos esos son eso que ya vino para quedarse por culpa del cambio climático, ¿no? Ese incremento en ese tipo de fenómenos. Y nos podemos ir a otros lugares del país, como es el decrecimiento de las nevadas y lluvias invernales en la zona de Cuyo, norte patagónico, que eso también con el aumento de la temperatura está afectando los glaciares, ¿no? Este retroceso de glaciares. Esto estamos hablando de disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? De agua y de energía, ¿no? Obviamente. Porque si lo vamos a ver por el lado económico, supongamos que todos nosotros, porque como hay una tendencia últimamente en Argentina a ver todo por el lado económico, si lo vemos por el lado económico, las represas no tienen agua, no pueden generar energía. Exacto. Otro tema del punto de vista económico justamente son porque no se incrementan solo los eventos húmedos, sino también los eventos secos. Entonces, las sequías prolongadas le producen a países agropecuarios como el nuestro pérdidas millonarias.
Entonces, todo esto es, como digo, nos vino a hacer la vida más difícil, y como vos bien lo dijiste también al inicio con el informe de Lancet, afecta más a las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque el impacto no es solo la amenaza climática, sino se superpone con las condiciones de vulnerabilidad y también de exposición de los sistemas humanos y también de los sistemas naturales, ¿no? Nuestros ecosistemas. Entonces, está claro que personas sin acceso a servicios básicos, sin acceso a la educación, sin trabajo, infraestructura precaria o en lugares incorrectos o no adecuada a los climas actuales, van a ser mayor impacto. Y ese impacto es lo primero son vidas humanas y pérdida de bienes, y eso ahí es donde viene la pérdida económica, ¿no? Bueno, yo espero que nuestros oyentes estén escuchando, porque realmente está dando una explicación perfecta de por qué tenemos que hablar de estos temas, por qué hay que abordarlos y por qué hay que abordarlos además cuanto antes. Una cosa que siempre se dice y que yo repito, tiene que ver con que además, como vos decís, el cambio climático es un problema global, pero la gestión es local. Y acá también es súper importante destacar la importancia que tienen los municipios, incluso los chicos, ¿no? Para poder adaptarnos a esto, porque incluso con el negacionismo que diga que no es antrópico el origen, o sea que el hombre no es el que originó este fenómeno, lo estamos viviendo igual. Algo Exacto. tenemos que hacer. Ahí te complemento con algo, ¿no? Porque en general en Argentina, y acá yo me hago cargo de lo que voy a decir, la gestión del riesgo de desastres por amenazas meteorológicas, climáticas, siempre nos ha tomado por sorpresa, ¿no? No tenemos una cultura de la gestión del riesgo, de prevención muy fuerte. La hemos tratado de construir desde hace una década entre instituciones públicas, el sector científico-tecnológico, los municipios, las agencias de protección civil, ¿no? Pasar del modelo de respuesta, vamos a decir que el bombero ya va a apagar un incendio, a prevenir que se prenda, ¿no? Entonces ahí hay un gran tema que nosotros tenemos esta urgencia de encarar. Te doy un ejemplo. Si no hubiera políticas públicas en un municipio, ya con esto nos obliga a adaptarnos a la variabilidad natural del clima. Claro. Ese era mi punto, porque no estábamos adaptados a la variabilidad natural del clima. Entonces, con el tema del cambio climático, estamos mejorando nuestros sistemas de alerta, prevención. Hasta ahora el servicio meteorológico era un lujo, con las herramientas para predecir en distintos niveles, ¿no? Pero te doy un ejemplo, con el tema de la combinación de problemas. El invierno pasado fue un invierno súper lluvioso y con muchas nevadas en la zona de Cuyo, en la zona de Patagonia. Eso rompe los caminos, ¿no? Porque uno sabe, sí. se forma hielo, se generan esos cráteres, es permanente la necesidad de mantenimiento de las rutas que llevan no solo personas que van de turismo, sino que llevan la comida para todas las personas que viven ahí. Llevan las rutas son el vínculo de la Patagonia y de Cuyo con el resto del país. Hoy si esas rutas no son reparadas como se hacían anualmente, que era un mantenimiento de las rutas nacionales por el gobierno nacional, que está frenada la obra pública, sí. Entra eso, el mantenimiento de las rutas. ¿Quién las va a hacer? ¿Se va a cortar? ¿No vamos a poder comer lo que vivimos en Patagonia? No, es que bueno, es como es. Entonces, por eso me encanta, y bueno, gracias otra vez por haber aceptado la invitación a compartir la mañana acá con nosotros, porque realmente hay veces que por ahí cuesta transmitir cómo la realidad que uno no piensa por ahí o no relaciona, ¿no?, con esto que nos está tocando vivir, que es la crisis climática, y cómo nos afecta en lo cotidiano, en lo que pasa. Por ejemplo, estamos hablando ahora de, Carolina está contando las cosas que pueden afectar en nuestro país. Y después también hay mucho más dramático, ¿no? Porque, por ejemplo, Colombia acaba de dictaminar, la Corte Constitucional, el derecho, por ejemplo, a los desplazados climáticos, ¿no? Porque, suponete, la gente que vive en islas realmente está peligrando, porque, bueno, otro de los efectos del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Y, de hecho, incluso creo que ya han comenzado a mudar islas. Hay algunas que ya empezaron a mudarse, porque, señores, se quedan sin tierra, sin país, o sea, imagínense, tenés que dejar todo. Sí. O sea, ese es un extremo impresionante que también está ocurriendo. En el caso, obviamente, el caso más emblemático son de las islas. En el caso de la zona continental,
te sumo esto, vos nombraste de las temperaturas que tuvo Paraguay. Esas mismas temperaturas las tuvo Formosa, no es que en el borde esa temperatura no se experimenta, que el ¿no? río claro, ¿viste? Entonces, esas temperaturas están haciendo que algunas zonas ya no puedan ser habitadas en el verano, por ejemplo, o las zonas de sequía que ya consume las personas y los animales y los ecosistemas, el agua superficial y subterránea. Bueno, nosotros tenemos muchas comunidades que se van a empezar a mover o ya se están moviendo. No, bueno, impresionante. Bueno, vamos a seguir hablando, obvio. pero tenemos que ir a una breve pausa, Exacto, ¿no? sí, y de paso recordamos a nuestros oyentes que se comunican en nuestro WhatsApp el 11 51 52 1047. En un ratito los leemos. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Joaquín Sabina, Fito Páez, llueve sobre mojado, así como está esta mañana de día viernes en la ciudad de Buenos Aires. A través del 11 51 52 1047 nos escribe Caro de Lomas. Dice: los políticos no tienen idea de los beneficios para el país. Las investigaciones sobre el clima y su impacto en economía y sociedad es lamentable. Raquel: soy oyente de Laura y el año pasado estuve en una charla que dio la científica Vera sobre cambio climático en el auditorio del CEMPAT. Fabulosa charla, gratis fue. Muchas gracias por la misma. También Mónica dice: buen día siempre, Mónica, fiel oyente. Qué lindo encontrarme con Laura, Priscila y esta grosa invitada como Carolina. Me gustaría escucharla sobre el calentamiento global. Saludos para todos. Y Pedro, que plantea una pregunta, además de felicitar el programa, le pregunta a la invitada: ¿cómo está hoy funcionando el CONICET, del cual se habla muy poco? Y al final sale un sol incapaz de curar las heridas de la ciudad y se acostumbra el corazón a olvidar. Bla, 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 bla. También dejas tus mensajes y no te olvides de seguirnos en redes sociales @más 1047. Estás en Cuestión Ambiental por más 1047. Bueno, seguimos aquí entonces en Cuestión Ambiental con Carolina Vera, un lujo. Sí. Me encanta que los oyentes de Más son fans de Carolina. Amo, seguidores. amo totalmente. Vamos a contestar, si querés, la Sí. primera cosa que preguntó respecto del CONICET, porque me parece apropiado y me parece que está bueno que contemos un poco, porque además también vamos a desmitificar un poco, ¿no? Carolina es investigadora del CONICET, es grosísima con todo esto que yo dije, y no sos rica, millonaria, como... La verdad que no. Entonces digo, vamos a desmitificar un poquito, ¿no? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar sobre el CONICET. Es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es un lujo que fue creado por un premio Nobel y otras grandes celebridades de nuestro país en espejo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Francia, que es un orgullo para Francia actualmente también, ¿no? Y el CONICET tiene una característica que permite y financia y sostiene a becarios y becarias para hacer sus estudios de doctorado, investigadores para realizar sus tareas de investigación y también centros de investigación a lo largo de todo el país. Entonces el CONICET, junto con las universidades nacionales, llegan a lugares donde están totalmente, directamente vinculados con los problemas de cada región, ¿no? Y cuanto más nos alejamos de Buenos Aires, más los problemas socioambientales son los que dominan este tipo de centros, ¿no? Y entonces, realmente hoy, de financiar o desmantelar el CONICET es una decisión política que no es solo un ahorro de plata. Hay que ver esto. Hay algún interés de eliminar la ciencia argentina y después uno tiene que comprarla, ¿no? Porque ese conocimiento científico siempre se va a necesitar. Si no lo producimos nosotros, lo va a producir otro, no va a producir todo lo que nosotros necesitamos y encima lo vamos a tener que comprar, ¿no? Entonces no sé dónde está el ahorro y en cambio sí está el gran peligro de romper toda esta red de personas, instituciones que están en muchos lugares, como dije, vinculadas al sector público
público, pero también privado. Interesantísimo lo que nos acaba de decir Carolina Vera. Vamos a interrumpir un segundito la entrevista con ella porque tenemos en línea a alguien que nos está esperando para hablar de algo que también ocurrió y que creemos que es muy importante porque, ¿se acuerdan el año pasado que hubo un tema de un destrozo realmente de las cuevas de pingüinos en Península de Valdés? Saben que además hay 18 especies de pingüinos en todo el mundo y hay 8 que habitan el territorio argentino, como para que tengamos una dimensión también de lo que estamos hablando. Y bueno, lo que pasó fue que el dueño de esa estancia, que había sido acusado por la muerte de estos pingüinos y sus crías, va a enfrentar un juicio por ecocidio en Chubut. Así que estamos en contacto con la fiscal general jefe de Rawson, María Florencia Gómez, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, doctora? Laura Rocha la saluda. Hola Laura, buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, la verdad es que queríamos hablar unos minutitos con usted porque creemos que es, la verdad, un hito, no sé, al menos en la historia chubutense, ¿no es cierto? Sí. Desgraciadamente suceden este tipo de casos que no deberían de pasar porque lo que se discutió en la audiencia preliminar fue en todo momento el imputado convencido de que puede hacer lo que quiera en su estancia, en su campo, pero la gente tiene que entender que la naturaleza no le pertenece, sino que le pertenece a cada habitante de este país, donde tenemos el derecho a disfrutarla y la obligación de cuidarla, ¿no? Sí, bueno, absolutamente. Lo que pasa es que hay veces también que es difícil encontrar, la verdad les digo, en la justicia que se haga este análisis, ¿no? Porque, bueno, yo tengo entendido que, seguí un poquito el caso, que ellos hablaban y decían, no, bueno, pero no hay pruebas para que pueda ser juzgado. Bueno, claramente, usted que está al frente de la investigación en la Fiscalía, han encontrado pruebas. Sí, para mí personalmente fue un desafío porque no soy fiscal ambiental, pero tuve la suerte de que distintas agencias fiscales que se dedican a esta temática colaboraron conmigo junto con distintas ONG y distintos especialistas en materia, especializados en pingüinos, en cartógrafos, que trabajé mucho con imágenes satelitales. O sea, fueron 2 años de elaborar y poder contar con toda esta prueba que se aportó para la elevación a juicio. Y bueno, nada, contar con todos los técnicos que nos permitieron determinar hasta con precisión de horas y días cuándo sucedieron los hechos, ¿no? Claro. Y los hechos sucedieron en plena anidada de pingüinos, o sea, en la época máxima de reproducción, donde los huevos ya nacieron, o sea, y lo están eclosionando, y donde hay por cada nido 2 huevos y un adulto que los cuida, ¿no? Claro, absolutamente. Y doctora, le quiero preguntar, ¿qué tipo de condena podría enfrentar el acusado? Mire, yo solicité 4 años de pena, que es de cumplimiento efectivo, ¿no? Más allá de que después la provincia tiene la posibilidad de realizar, en caso de condena firme, el propio juicio por daños y perjuicios, ¿no? Y todo lo que considere la afectación. Acá hubo una afectación donde va a tardar más de 35 años en intentar recomponerse la colonia. No hablemos del suelo, porque se levantó por momentos en partes de esa estancia 40 centímetros de la capa superficial, que eso no se recompone nunca más. O sea, el impacto sobre la biodiversidad va a ser para toda la vida. Es impactante, doctora. Antes de despedirla, le quería preguntar, ¿ya está fijada la fecha de la audiencia? No, eso lo fija la oficina judicial de la ciudad de Rawson cuando convoque al tribunal colegiado. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. Seguiremos molestándola porque estamos muy interesadas en el proceso, así que en cualquier momento volvemos a hablar. Bueno, buen día. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hablamos entonces con la fiscal general jefe de Rawson, de la provincia del Chubut, María Florencia Gómez, porque, bueno, un dueño de una estancia está enfrentando un juicio por ecocidio está acusado de haber matado 105 pingüinos y destruir 175 nidos en una estancia que se llama La Perla.
en Así Chubut. es. 11 de la mañana, 44 minutos, 19 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, quédate en más 104.7. Y de la Plaza San Martín. Andrés Calamaro, escuchás el Palacio de las Flores en más 104.7. Sigan dejando sus mensajitos a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 104.7. Si seguimos aquí, gracias por estar ahí con nosotros, acompañándonos en esta mañana lluviosa de Buenos Aires. Estamos con Carolina Vera, una experta absoluta, científica, prestigiosísima, con quien estamos hablando de crisis climática, estamos hablando, bueno, de cómo ha cambiado, que ya es una realidad. Y una de las situaciones que empiezan a ocurrir, se ve mucho en redes sociales, de hecho nosotros como primer invitado tuvimos un meteorólogo, es que parecen los nuevos influencers. La gente empieza a preguntarles directamente, uy, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a estar? ¿Y qué es una celda? Y empezamos a hablar como de cosas, y yo digo, bueno, son los nuevos influencers. ¿Por qué? Porque, bueno, es la realidad, ¿no? Y cuán importante es para que todo esto siga funcionando como funciona el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, totalmente. Por un lado, siempre la meteorología ha sido de interés de las personas, porque todos los días tenemos que pensar cómo me he visto, qué me va a pasar hoy. Entonces, pero por eso, hoy eso se está canalizando a través de las redes. Hay distintos meteorólogas que son bastante activos. Ojo que también hay personas que no saben nada y dicen barbaridad. Entonces, fíjense en las fuentes, pero también las personas somos comunicadores de lo que estamos experimentando. Entonces, esa combinación de sacarle una foto o un video a un fenómeno y que alguna persona, o inclusive el Servicio Meteorológico lo comparta y explique, es realmente un avance en que todos nos eduquemos, ¿no? Meteorológicamente. Claro. Como vos decís, el Servicio Meteorológico está atrás de todo esto. En cualquier país, esto no es solo de la Argentina, el Servicio Meteorológico es aquel que mantiene las estaciones donde se hacen las mediciones meteorológicas, son los que hacen los pronósticos de base. Es por esa razón que el Servicio Meteorológico de Argentina, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos son públicos, son 100% financiados por el Estado federal o nacional. ¿Por qué? Porque se lo considera una información prioritaria para el país, porque puede tener impactos en diferentes índoles. Hoy podemos decir que hasta el 2023 teníamos un servicio meteorológico que ha venido creciendo. Realmente no ha sido fácil, porque el Servicio Meteorológico de Argentina, si bien es legendario, ¿no?, de la época de Sarmiento y demás, siempre ha tenido un presupuesto menor al que se necesitaba. ¿Por qué? Porque es costosa las mediciones, las personas que trabajan requieren ser investigadores, formados. Entonces venía con mucho esfuerzo, pero con mucha vocación, generando sistemas de alerta, ¿no? Lo hemos visto, esto del sistema de alerta amarilla, roja, ahora todos hablamos de eso. Pero es de lujo el sistema de alerta que el Servicio Meteorológico de Argentina tiene, pero es como tener una Ferrari en un camino de barro, porque después, ¿qué hago con eso? Porque no sé qué hacer con amarillo, naranja, ¿no? Exacto, eso es importantísimo, porque aparte, si recordamos el último gran evento extremo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente hasta una autoridad de defensa civil minimizó una alerta. Exacto. Todavía, se hizo un enorme camino para tener ese sistema de alertas que hoy está en peligro, porque el Servicio Meteorológico también está afectado por el desmantelamiento del personal. Ya se han echado personas que observaban en lugares del país donde eran la única persona, y hoy se corta esa observación, por decir algo, ¿no? Observaciones geofísicas en Córdoba, entonces, por un lado el desmantelamiento del personal y la infraestructura del Servicio Meteorológico, pero por otro lado también yo estoy muy preocupada con qué va a pasar con el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Esto forma parte de una ley donde se sentaron las bases de cómo la Argentina debería gestionar el riesgo en sus múltiples niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, porque los desastres de fondo son locales y se integran para hacerlos nacionales, ¿no? Entonces,
un paso muy importante era tener este sistema de alerta, pero ahora todavía hay un camino por recorrer para tener los protocolos de acción, ¿no? Los planes de contingencia. Te doy una anécdota. Yo me gustan las series coreanas, ¿no? Entonces yo miro muchas series coreanas. Hay una serie en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, pero transcurre en el Servicio Meteorológico de Corea. Entonces, cada episodio es un fenómeno meteorológico. Y hay una vez que hay alerta naranja de viento intenso sobre el mar. Eso hizo que automáticamente se frenaran todos los barcos pesqueros, no salieron más. Entonces todo el debate de la serie era ¿cuándo van a levantar esa alerta? Bueno, yo estaba sorprendida de que en cada episodio yo podía ver no solo que el pronóstico generaba una acción en la comunidad, que era algo como algo natural. Claro. Entonces la alerta amarilla, alerta naranja de tormenta que hubo en el verano. Esa alerta tiene que disparar acciones de decir, bueno, yo no salgo de mi casa, se cancelan determinadas actividades. Hoy eso es un vacío que queda muy nebulosa, ¿no? Y queda a la determinación de la autoridad. Claro, exacto. Entonces ahí se estaba trabajando en ese sentido, ¿no? Para tener protocolos comunes. Ahí de nuevo el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, hoy inexistente porque lo han destruido, en la ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo le daba un papel en la red GIRSIT de Gestión Integral del Riesgo con Ciencia y Tecnología. Entonces todas las instituciones científico-técnicas que tenían que ver con el riesgo colaboraron en elaborar protocolos. Esos protocolos existen. Si uno entraba a la página del MENCET, había un protocolo para cenizas volcánicas, incendios, inundaciones, sequías, de manera tal que se recomendaba que tenía que hacer cada institución, cada persona. ¿Dónde está eso? No lo sé, y cómo se va a continuar tampoco, pero no hay duda de que la preocupación existe y la amenaza está ahí. Bueno, absolutamente. Aparte mencionaste último, porque nosotros, por ejemplo, cada vez que hablamos de meteorología pensamos en lo que pensamos nosotros, ¿no? Los urbanos, que es la lluvia. Claro. Ahora, también hay sequía. Sí. Y también requiere de un seguimiento, y para nuestro país, además, que tiene un modelo agroexportador, es fundamental. Exacto. Digamos que desde la Ciudad de Buenos Aires todo se ve como no sé, como una burbuja, ¿no? Porque uno está alejado de la naturaleza, uno piensa que abre la canilla, sale siempre agua, lo cual estamos cerca de un río de la Plata que siempre va a tener agua, no va a tener esas sequías extremas, pero cuando uno se aleja, ¿no? Entra a la Argentina profunda, las sequías que hemos experimentado entre 2019 y el 2022 fueron dramáticas y fueron un ejemplo de lo que podría ocurrir si ese tipo de fenómenos se repite. No es solo la pérdida porque la sequía empieza con el déficit de la lluvia, pero si no llueve, empieza a secarse el suelo, eso sería una sequía agrícola, se empieza a secar, a bajar el nivel de los ríos, ¿no? Lo que llamamos sequías hidrológicas. Entonces, no solo está en compromiso la producción agropecuaria, sino también en muchos casos la disponibilidad de agua para uso doméstico. Las bajantes de los ríos lo vimos en Uruguay. En Uruguay, totalmente. El país estuvo en un día cero. Claro. El día cero se llama el día que se quedaron sin agua. Exacto. Ya tuvo día cero. Eso con prevención, por eso política de prevención, porque vamos a decir acá, esta sequía, de nuevo, estaba sobrepronosticada. ¿No? ¿Por qué? Porque ya decimos, con el cambio climático sabemos que se van a incrementar las sequías. En julio del del 2020, no me acuerdo ya en qué mes, se dijo va a haber una niña. La niña se genera condiciones de sequías. Y después se fue, cada 6 meses, o cada mes, perdón, se iba diciendo la niña sigue, se veía que bajaban los ríos, digamos, como que, de nuevo, estamos fallando en la región en la acción basada en esa información que te están diciendo para que vos puedas prevenir con anticipación, ¿no? Prevenir un impacto y reducirlo. Ese es el gran problema de la región. Por eso en el Sistema de Información sobre Sequías, SISA se llama, los invito a buscarlo en internet, SISSA, se trabaja en eso, ¿no? Lo coordina el Servicio Meteorológico de Argentina, pero están involucrados los 6 países del sur de Sudamérica, los 6 servicios meteorológicos y también instituciones de agua, agricultura. Y se hizo un foco en 3 sectores para poder entender mejor y acelerar las soluciones, ¿no? Entonces hubo foco en el sector agrícola ganadero, obviamente, pero también en el sector de navegación fluvial desde el Paraguay-Paraná, donde se codiseñó con armadores portuarios, no son los que trabajan en las barcazas, y todas las instituciones que tienen que ver con la navegación fluvial, un
una herramienta de predicción del nivel de río en puntos donde se los identificó que son claves para garantizar esa navegación, que es fundamental no solo para la exportación de la producción agrícola de nuestro país, el puerto de Rosario, de los puertos más grandes del mundo en relación a producción agrícola, sino también sale por ahí la producción de Paraguay, Bolivia, donde no tienen océano. Exacto. Entonces, un foco fue la navegación fluvial, ¿no? La famosa navegación fluvial, y el otro foco fue la hidroenergía. Y ahí el foco fue en Brasil, donde más de 60% de su producción de generación energética es a través de la hidroenergía. Y ahí desarrollamos otra herramienta. Entonces, el sector científico-tecnológico está ahí. Los tres se trabajó con el ámbito privado y público, pero el tema es mantener esas acciones, ¿no? Bueno, queda clarísimo el concepto. Voló el programa, perdón. Porque ya nos vamos a tener que ir, pero antes de despedirte te quería preguntar, porque bueno, digo, les decimos a nuestros oyentes todo lo que está pasando, las cosas. Bueno, la verdad es que queremos que con esta lluvia, aunque sea, pasen un lindo viernes. Entonces, ¿tenemos esperanza? ¿Hay ventana de oportunidad para que todo este conocimiento científico, todo este background que tenemos y estos escenarios, con acción, podamos salir y podamos por lo menos adaptarnos a este nuevo mundo que se viene? La respuesta es sí, pero por un lado es la lentitud, ¿no?, de estas acciones que se requieren acelerarlas de forma urgente, y la otra es la fragilidad de nuestras estructuras, ¿no?, de estructuras de gobierno, que esta destrucción que se puede producir en meses lleva años reconstruir. Entonces esto enlentece aún más la acción climática, ¿no? Entonces esa defensa de acciones climáticas significa también la defensa de nuestro sistema público de educación, de investigación y de servicio. Bueno, la gran esperanza es que parece ser que los argentinos no estamos dispuestos a entregar eso después de la marcha de esta semana. Creo que tocaron ahí un nervio que no había que tocar, y bueno, por lo menos a mí me da esperanza. Me gusta terminar el programa un poco arriba, así que bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros. La verdad es un honor. Y bueno, y a los oyentes les decimos que nada, se nos va terminando otro viernes más, pero sí. Rapidísimo pasó. Cuando se pasa rápido se la pasa bien, es por eso. Yo creo que sí, encima con el día que hace afuera, por eso te digo, por lo menos algo es buena compañía, ¿no? Claro que sí. Acá tengo una pregunta chiquitita de un oyente. Yamila, 22 años, es estudiante de biología, le encanta el programa, dice felicitaciones, y quería saber si pueden pasar algún sitio o las redes de ustedes también para seguirlas. Sí, claro que sí, Caro Vera _ar. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, mi Twitter, o ex, como se llama ahora, algo muy importante que dijo Caro es el tema de la desinformación, ¿no? Porque, bueno, también tienen que estar atentos a quienes dan la información. Bueno, en ex soy Laura Rocha, todo junto. Y también mi aporte desde acá es, por supuesto, que nosotros como comunicadores también tenemos que colaborar con la difusión de estos temas para que se pueda precisamente tomar conciencia, porque también cuando la gente toma conciencia, ya ahí cambia un poco la cosa y tal vez puede generar esta presión, digamos, a los gobiernos para que, bueno, realmente dejen de actuar tan lento, señores. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Un gusto. Hasta la próxima. Y ahora nos quedamos igual en la programación de Más 104.7. Nos quedamos porque se viene un programón, pero bueno, antes de despedirnos acá voy a decir quién era Carolina Vera, por la duda, para cualquier distraído que no haya escuchado. Ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera, profesora emérita de la UBA, investigadora principal de CONICET, autora y además vicepresidenta de uno de los grupos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Premio CONEX de Platino 2023. Un honor que haya estado con nosotros. Gracias, Caro. Gracias por haber venido. Los oyentes se comunican a través de nuestras redes sociales en @más1047 y también a través de nuestro WhatsApp, el 11 51 52 1047. Bueno, entonces, antes de despedirme y decirles nos vemos el viernes que viene, les damos la bienvenida a quién, a la más
grande de todas, Soledad Vallejos, porque se viene Deseo Consumido, otro programa más. Cuánta pompa, gracias Laura. Bueno, sí, seguimos con Deseo Consumido. Un placer haber vuelto a la radio, al aire y acá en Más 104.7, estar detrás tuyo, que nos dejás siempre un programa bien ardiente, bien arriba. Así que gracias, colega. De nada, y bueno, nos vemos el próximo viernes. Así es.